Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Dicen que no han podido o que no pueden terminar la obra, simple y llanamente porque nosotros como Estado tampoco hemos cumplido con las alícuotas correspondientes dentro del convenio. Y eso es de falsedad absoluta. Hay naturalmente una especie de margen de castigo que usted, mientras no entregue las otras etapas, entiendo que habrá determinado, señor ministro, que no es conveniente entregar. Entiendo que esta es una última alícuota para el Pascuales, para el poliducto Pascuales-Cuenca. Expliquémosle a la gente primero aquello, luego para irnos a otros temas de palpitante actualidad. Señor ministro, me he demorado unos instantes, pero es necesario que usted sepa que la colectividad está sumamente agradecida con su gestión. Bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, por sus palabras. Buenos días y buenos días a su audiencia. A ver, yo lo que estoy haciendo, Gonzalo, es personalmente visitando cada uno de los proyectos y tratando de hacerme una idea clara de lo que ha sucedido en cada uno de los proyectos. No quiero ceñirme únicamente a informes o reportes que vengan. Lo estoy haciendo personalmente con el fin de cerciorarme qué es lo que está en cada uno de ¿Qué estos. metodología está utilizando para hacer este ejercicio de verificación personal? Voy a cada uno de los proyectos acompañado de los técnicos de cada una de las áreas que son especializados en el proyecto específicamente, gente que ha trabajado a lo largo del tiempo en la ejecución de estos proyectos y les pido a ellos las explicaciones del caso en sitio. Más allá de meterme en las minucias ya de las cosas que están sucediendo, el hecho de simplemente ver lo que está ahí y ver los problemas que existen en los proyectos de primera mano. No se necesita ser un experto, sino tener un poquito de conciencia y un poquito de... hasta de sentido común. Sentido ¿no? común, exactamente, para ver lo que está sucediendo. ¿Y qué encontró usted en el poliducto, ministro? A ver, yo la semana pasada visité la terminal de Cuenca del polioducto Pascuales Cuenca y lo primero... ¿Para qué nos sirve este poliducto? Para Sí. volver a tener una impresión y Sí. graficándole a la gente de lo importante que era esta obra, que iba a costar más de $600 millones, tengo entendido. Sí, a ver, el polioducto Pascuales Cuenca lo que hace es abastecer de gas, diésel y gasolina super y extra a 2.600.000 habitantes en 7 provincias del sur del país. Esto evita llevar vía autotanques todos estos combustibles. El polioducto cuenta con 6 estaciones de bombeo que inician en Pascuales, Bachorrillo, La Troncal, La Delicia, Ducur, Charcay. Son 215 kilómetros de recorrido, La Troncal 102 kilómetros con una tubería de 10 pulgadas y la tramo Troncal Cuenca 113 kilómetros con una tubería de 8 pulgadas. Y ahí lo que se va a hacer es en el primer tramo bombear 46.500 barriles de derivados por día y en el segundo tramo bombear 30.800 barriles de derivados por día. Ese es el propósito de este Propósito gigante, importantísimo. Es importante, Claro. y era necesario. Es algo que esta cartera no discute la necesidad de estos proyectos. Eran proyectos necesarios para el país. La inestabilidad en los suelos, que fue uno de los signos de mala construcción, de mala selección de suelos precisamente.
Es algo que nos ha preocupado porque esta compañía se enseñó a hacer a la barata, como dicen popularmente en la ciudadanía, las obras que se le encomendaba. ¿Qué encontraron en los suelos, filtraciones, en fin, cosas muy complicadas? Sí, y eso es una sorpresa porque Odebrecht siempre se caracterizó por ser una empresa solvente técnicamente. Ya. Dejemos de lado el asunto de costos, precios y esas cosas, pero técnicamente fue siempre una empresa solvente. ¿Por qué se dan estas cosas? Es la gran pregunta. La empresa Caminosca fue la que hizo la ingeniería y el diseño de esto. Todo esto debía haberse hecho para empezar con un estudio de suelos, Claro. donde se determine la estabilidad o no de los suelos del lugar que se había escogido y se tomen las medidas necesarias para asegurarse que los suelos se vuelvan estables. Algo que se hizo fue, por ejemplo, en los tanques, en las esferas de gas, sí se pilotearon esos tanques, que eso es un requerimiento cuando los suelos son inestables. Pero lo que pudimos notar alrededor de estos tanques, en las vías de acceso, es un derrumbamiento de todas las mesas donde se construyeron cada uno de estos proyectos, incluidas las vías de acceso. Es cuestión de caminar desde la parte inferior hacia la parte superior donde se encuentran los esferas de gas y usted nota claramente grietas grandes en el terreno, derrumbamientos de las mesas donde anteriormente había un acceso para vehículos. Hoy es un acceso que no tiene más de 2 metros de ancho por los derrumbes de las mesas, entonces se volvió una vía peatonal en vez de... Increíble. Hay, y esto inclusive mencionado por la gente que trabaja en Austrogas, que está a pocos metros de esta planta, que esto está construido encima de ojos de agua. Entiendo. Entonces, eso hace el terreno muy inestable, claro. al punto que en los tanques... Pantanoso, al punto que en los tanques inferiores, alrededor de los tanques inferiores, y eso está a la vista, han tenido que colocarse bombas de agua para sacar el agua del subsuelo, para tratar de volver a estabilizar el terreno. Entonces, eso es algo que me preocupa. De ahí, yo le digo sinceramente, cuando usted va a hacer una clase de estos proyectos, también trata de evitar la mayor cantidad de movimientos de tierra. En este proyecto, y eso es algo que estamos tratando de verificar, hubo unos movimientos de tierra enormes que encarece el proyecto. ¿Por qué se tomó la decisión de hacerlo allá? Inclusive hasta el día de hoy hay asuntos de litigios por los terrenos que no han sido subsanados por Petroecuador. Yo no sé, o sea, habrá que preguntarle a las autoridades por qué se tomó la decisión de hacer en ese lugar, habiendo lugares en las cercanías mucho más planos y de mejores condiciones. ¿Usted qué podría decir? Este es parte de los sentires del pueblo ecuatoriano y de este periodista. ¿Usted qué piensa, señor ministro Pérez, que ocurre en el dúo que gobernó el país en el cuatrenio anterior respecto de esta obra tan importante y que costó tanto sin beneficio de inventario? Esta es la parte muy dura que tenemos nosotros, no que asimilar con dejadez, señor ministro, sino como usted está haciendo, puntualizando, sin ánimo de rencillas ni cosa por el estilo, ha escogido usted el ámbito técnico para explicarle a la sociedad lo que es su obligación explicarle. Sí, Gonzalo, mire, dejemos que las entidades a quienes corresponde hacer el análisis de todas estas obras, sean Contraloría, sea Fiscalía, que hagan sus análisis y que sus resultados, yo no sé cuáles sean los que estos van a arrojar, pero serán ellos los que decidan. De nuestro lado, de ninguna manera hay un show, es simplemente mostrar las cosas como son. Yo le mencionaba hace unos minutos el informe de Worley Parsons, donde hay recomendaciones específicas que no se siguieron simplemente. Ojalá, para beneficio del señor expresidente y del señor vicepresidente, haya sido por desconocimiento.
y que las autoridades a su tiempo no les presentaron todas las cosas como son. Yo soy una persona que he trabajado en la industria por 42 años sin afán de creerme que tengo la solución para todo. Algo conozco de esto y las personas que se están contratando para que ya se integró, hablando del ingeniero Tejada el día viernes pasado, son gente con mucha experiencia y claramente ellos van a mirar el lado técnico únicamente de esto. Ellos y todas las instituciones nuestras a cargo de esta cartera, lo que buscamos es la parte técnica y cómo solucionar los problemas de aquí en adelante. Ya las entidades a las que les corresponde harán su análisis político e iniciarán juicios o lo que sea necesario contra las personas a quienes se les encuentre algún problema. El experto Tejada encontrará seguramente negligencias de ahorro. Obviamente ese ahorro no iba en beneficio de la economía nacional. ¿Usted qué opina? Bueno, parte de la auditoría que nosotros vamos a hacer no va a ser solamente técnica, va a ser económica, es decir, qué trabajo se hizo en la refinería con la repotenciación y el sostenimiento, cuyos costos ascendieron a 2.200 millones de dólares, pero adicionalmente a esto se determinará cuáles fueron las facturas o los costos que llegaron y cuál debía haber sido el precio de mercado para la ejecución de esas obras. Ahí se determinará si hubo o no hubo sobreprecio en cada una de las obras que se realizaron. Es parte de la auditoría. La segunda fase de la auditoría será determinar la situación actual de cada uno de los proyectos, qué se necesita hacer para poner a punto y cuánto costaría eso. Entonces hay que mirar, pero lo importante es no sacar de contexto las declaraciones cuando se dice, sí, la refinería está operando al 100%, eso lo dije yo, pero bajo qué condiciones es lo que se omite. No se dice toda la historia. Está trabajando al 100% porque es nuestra obligación hacerla trabajar al 100%, pero ¿bajo qué condiciones? Es como cuando usted conduce su carro y cada 100 kilómetros tiene que echarle un galón de aceite. No me va a decir que su carro está funcionando bien. Está andando, pero tiene que ponerle aceite cada 100 kilómetros, ¿no es cierto? Está quemando aceite. Es más o menos, ese es el símil con la refinería. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Es nuestra obligación hacerla funcionar al 100% porque eso es lo que el país necesita, pero se están tomando medidas críticas para evitar cualquier problema de accidentes o situaciones no aceptables para el país. Y se están tomando acciones para inmediatamente reparar, por ejemplo, las plantas de azufre a las que se hace referencia, para evitar enviar al ambiente ese tipo de gases y lo estamos tratando de hacer en el menor tiempo posible. Una relación informativa última para beneficio de la gente. Nuestros ojos deben estar preocupados, muy preocupados en el horno, en las plantas de recuperación de azufre. Deben estar muy preocupados por la advertencia o la duda que existe de la comisión cameral que viajó hasta Esmeraldas, el tema del área de tanques, el turbogenerador IE7004, así creo que lo denominan. Deberemos estar muy atentos a lo que ha venido ocurriendo en la planta de recuperación de recuperadores del azufre que fueron construidas en 1987. La planta de azufre construida en el 87 de 13 toneladas y hay otra de 50 toneladas. Y las conclusiones, usted instruyó que le brinden al ministerio con qué metodología, digamos, para que pueda seguirse indagando desde otros colaterales, si cabe el término. Sí, los técnicos nuestros, y repito, es parte de las funciones que el ingeniero Tejada tendrá, es ir a verificar exactamente, ya con un criterio mucho más técnico que el mío,
porque él es especializado en el área, ver exactamente cuál es la situación y qué es lo que hay que hacer para poner a punto la refinería. ¿Hay equipos críticos en estado crítico? Por supuesto, se habla de la unidad FCC. Esa unidad FCC entró en Es el corazón de la refinería, exactamente, dice, ¿no? sí, la unidad de craqueo. Esa unidad entró en funcionamiento a fines del 2015. Las recomendaciones técnicas es que se haga una inspección detallada máximo en un año de haber arrancado. Eso la pone hacia finales del 2016. Ese estudio detallado, crítico, no se hizo en ese entonces. Ahí hubiésemos tenido tiempo nosotros de ir al constructor, al que instaló eso, y estábamos dentro del periodo de garantía para exigir la remediación de eso. Eso le llamo yo ignorantemente negligencia ahorrista. Sí, o sea, como quiero que se lo llame, técnicamente debía haberse realizado ese proceso. ¿Por qué no se realizó nuevamente? No se estaban tan ocupados. Y ahí el ahorro es bastante, cuantitativamente hablando, el ahorro que debía haber producido todas esas falencias agigantan, digamos, el daño irrogado, la plata que se han cogido y se han metido al bolsillo. Eso de mi parte, señor ministro, porque alguien tiene que decir la plena. Obviamente ahora cualquier costo de reparación es a cuenta del Estado ecuatoriano, porque ya la garantía expiró. Entonces, son costos adicionales que el Estado tendrá que asumir. Si estos problemas se hubiesen detectado durante el periodo de garantía, hubieran tenido que ser reparados por la contratista, y lamentablemente eso no sucedió. Entonces, son todas cosas que están saliendo a la luz, y las empresas están prestándonos el apoyo necesario para ir resolviendo estas cosas, porque es interés de ellos también salir limpios de todo este proceso. O sea, son empresas con reputación ¿Todavía internacional. usted cree en su reputación o en parte de ella? Y o sea, son empresas serias, y lo que hay que ver es por qué no se hicieron las cosas que debieron haber sido hechas a su debido tiempo. ¿Qué llevó a las empresas? Porque si yo soy una empresa seria y me ponen a hacer algo en lo cual yo no estoy de acuerdo, hablo técnicamente, no estoy hablando de asuntos de dinero en este momento, yo creo que tengo que cuidar mi reputación, y no importa que vaya a facturar algo. Si yo pongo en riesgo mi reputación, prefiero no ejecutar la obra a tener unos ingresos por una obra mal ejecutada y que estemos hoy en la boca de todo el mundo por realizar algo mal hecho. Es casi seguro que Carlos Pareja Yanuseli nos está escuchando este momento en la cárcel número 4, acá en la capital de la República. Si él habla, las cosas pueden favorecer a las hipótesis que surjan del inventario y la verificación que va a realizar su nuevo técnico, el contratado. Si él habla, se va a saber las razones que incorporará a su informe el señor Tejada. Me parece que este momento es muy importante el juicio de valor que haga de cada instancia, porque él fue el que subcontrató, él fue el que hizo el seguimiento, y por eso se dieron el abrazo final, denotando una victoria profesional y ética más que todo. Es lo que nos duele, ¿no? Porque engañó a la colectividad nacional, eso de mi parte. Bueno, el ingeniero Tejada se va a dedicar a mirar la parte técnica. Él no va a hacer juicios de valor en referencia a otros aspectos, y ya será la justicia la que determine. Pero él va a reportar permanentemente a usted y va a reportar Claro, a la justicia lo que va encontrando. Claro, en referencia a todo lo que es técnico, eso es lo que va a, y obviamente con la parte técnica va la parte de costos. Eso sí, él tiene que ir verificando estas cosas conforme analice cada uno de los aspectos de las facilidades a las que nos hemos referido, y de eso saldrá si el trabajo fue bien hecho,
hecho dentro de los costos que maneja internacionalmente la industria, y veremos si es que hubo o no hubo sobreprecio, pero ya con datos firmes, no con especulaciones. Ministro Pérez, es para nosotros un honor haber dialogado con usted. Muchas gracias, Gonzalo, y un buen día. Por eso yo creo en la radio. Yo creo en la radio.